Y yo quiero empezar hoy con esto. Todos hemos escuchado el dicho que dice, la mano que mece la cuna gobierna la nación. Y lo quiero volver a repetir. La mano que mece la cuna gobierna la nación. Y creo que este dicho está más dedicado hoy, más que nunca, para todas las mamás. Así que felicidades, y te lo vuelvo a mencionar. La mano que mece la cuna gobierna la nación. Así que felicidades, mamá, en este día. Yo sé que es un día diferente, es un día donde a lo mejor no vas a tener la oportunidad de estar con todos tus hijos o de estar con los que más amas, pero aún así, gózate porque tienes mamá o porque eres mamá. Gózate, alégrate ahí donde estás. Y aunque no seas mamá, también alégrate y gózate, porque la palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor y nos debemos ¿de qué? De gozar y alegrar. Independientemente de que se festeje algo o no, tú te tienes que gozar y alegrar. Amén. Así que bueno, hoy quiero hablarte de una persona que ha cautivado mi corazón, de una persona que ha hablado tanto a mi vida en estos días que la he estado estudiando. Y como es el Día de las Mamás, yo quiero hablarte de Jocabed. A lo mejor dices, bueno, ¿y quién es Jocabed? Jocabed es mejor conocida como la madre de Moisés. Y te lo vuelvo a repetir, Jocabed es conocida como la madre de Moisés. Y sabes, a lo mejor no has escuchado mucho de ella, porque Jocabed es mencionada solo 2 veces en la Biblia. En toda la palabra de Dios, Jocabed solamente es mencionada 2 veces. Y a lo mejor no sabes mucho de ella, a lo mejor sabemos la historia de Moisés, de que fue el libertador, de todo lo que hizo con el faraón y cómo Dios lo usó a pesar de que él no quería y puso excusas, cómo Dios le dijo, vas porque vas y vas a cumplir porque yo tengo un propósito grande. Pero a veces se nos olvida ir un poquito más atrás y ver cómo fue que Moisés llegó a ser como fue. Y eso fue gracias a su mamá Jocabed. Y hoy te quiero enseñar acerca de Jocabed. Así que di ahí donde estás, yo estoy lista para aprender acerca de Jocabed. ¿Sabes qué es lo que me impresiona? Que después de más de 3,300 años de la muerte de Jocabed, ella aún es recordada como una de las grandes madres de la Biblia. Te lo vuelvo a repetir. Aún después de que ya pasaron tantos años de su muerte, es recordada como una de las grandes madres de la Biblia. Ahora, a lo mejor dices, ok, fue la mamá de Moisés, pero ¿qué fue lo que realmente hizo ella? Y yo quiero profundizar un poquito en la historia antes de que naciera Moisés, para que tú sepas cómo se encontraba el pueblo en ese momento antes de que naciera Moisés. Quiero irme rápido solo para explicar y luego voy a adentrarme en lo que realmente hizo Jocabed. Números 26:59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, o sea, el esposo de Jocabed era Amram. Y dice, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Jocabed tuvo 3 hijos, fue Aarón, María y el tercer hijo fue Moisés. ¿Sabes? No hay tarea más importante para una madre que la de difundir su propia sabiduría, fe y personalidad en sus hijos. Te lo voy a volver a repetir. No hay tarea más importante para una mamá que difundir su propia sabiduría, fe y personalidad en la vida de sus hijos. Así que si tú que me estás escuchando eres mamá y aún tienes hijos chiquitos, declara, Señor, permíteme transmitirle a mis hijos esa fe, sabiduría y personalidad que tú me has dado. Permíteme, Señor, ser yo el vínculo en el cual ellos puedan recibir tu amor a través de mí en el nombre de Jesús. Ahora, Moisés, ya te dije que fue el tercer hijo. Fue primero Aarón, María y Moisés. Pero antes de que naciera Moisés, antes de todo esto, cuando hubo hambre en Egipto, Dios usó a José, hijo de Jacob y Raquel. ¿Para qué? Para salvar a una nación de morir de hambre. Dios usó a José. Y por esta razón, los egipcios
admiraron, ¿lo puedes creer? Los egipcios admiraron a José y a todos los hebreos. O sea, por lo que hizo José, los egipcios admiraron a los hebreos. Pero después, al pasar los años, se levantó un nuevo rey. Se levantó un nuevo gobernador que fue Faraón. Y toda esa admiración que existía de los egipcios a los hebreos se fue disminuyendo porque el faraón, en vez de ver a los hebreos como una bendición, los empezó a ver como una amenaza. Se dice que para ese tiempo los hebreos ya eran alrededor de 2 millones de personas. O sea, el pueblo hebreo ya era grande. Y el faraón, en vez de verlos con admiración, así como lo hicieron con José, que lo admiraron a los hebreos por salvarlos de morir de hambre, el faraón dijo: no, yo creo que estos hebreos me pueden llevar a la ruina. Yo creo que estos hebreos representan una amenaza a mi vida, porque en un momento se pueden juntar todos los hebreos varones y formar un ejército en contra mía. Y entonces, después de esos años que se levanta Faraón y empieza a ver a los hebreos como una real amenaza, Faraón toma cartas en el asunto y dice: no, yo no puedo permitir que el pueblo hebreo siga creciendo. Algo tengo que hacer, porque tarde que temprano seguramente se van a unir y se van a levantar en mi contra. Entonces Faraón hizo 3 cosas. De ahí en casita hizo 3 cosas. Número 1, hizo esclavos a todos los hebreos. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué hizo Faraón? Número 1, hizo esclavos a todos los hebreos. Número 2, mandó que todos los bebés fueran asesinados, todos los bebés varones. ¿Por qué? Porque como él veía a los hebreos como enemigos, como amenaza, él dijo: si yo mando a asesinar a todos los hombres recién nacidos, a todos los varones que nazcan, entonces el día de mañana ya no habrá hombres, ya no habrá varones que puedan hacer un ejército en contra mía. Entonces Faraón dijo: número 1, los voy a volver mis esclavos. Número 2, voy a mandar a asesinar a todos los bebés que nazcan, que sean varones. Pero como no le resultó el asesinarlos a todos, dio una tercera orden. Todo bebé que sea varón recién nacido, los tienen que echar al río y ahogarlos. Te lo vuelvo a repetir. Todo bebé recién nacido que sea varón, lo tienen que arrojar al río para dejarlos que se ahoguen. Imagínate, yo estaba leyendo y yo decía, bueno, Faraón no se sentía amenazado, o sea, estaba pero más que petrificado por los hebreos. Reconocía que algo poderoso había en ellos. ¿Y qué fue lo que quiso hacer? Matar a toda una nueva generación de niños que nacieran en Egipto. Y 5 siglos antes, Dios había dicho a Abraham que su descendencia estaría en tierra ajena y que sería oprimida por 400 años. Dios ya le había dicho a Abraham que en algún momento su descendencia iba a estar en tierra ajena y que efectivamente iban a ser oprimidos. ¿Qué es lo que pasó? Que con Faraón los hebreos empezaron a ser oprimidos, se volvieron esclavos. Tanto le resultaban como amenaza al Faraón que él dijo: no, todos los niños varones que nazcan tienen que ser aniquilados, se tienen que ir, no los puedo dejar vivos porque el día de mañana se van a levantar en mi contra. Pero también me encanta que cuando Dios le dice esto a Abraham, dentro de lo que le dice, van a estar en tierra ajena, van a ser oprimidos, Dios le da una promesa a Abraham y le dice que la nación opresora iba a ser juzgada también.
y que el pueblo saldría con grandes riquezas. Y me encanta porque siempre cuando Dios trae una noticia de que algo va a acontecer, algo que a lo mejor no nos va a agradar mucho, dentro de esa noticia también te dice, pero tranquilo, tranquilo que yo voy a salir a tu encuentro, tranquilo que no importa, porque tarde que temprano yo me levantaré como el juez justo y voy a salir a tu encuentro. Así que yo no sé hoy que sea lo que te esté oprimiendo. Yo no sé hoy cuál sea tu circunstancia, pero hoy puedes decir y declarar, Señor, yo tengo una promesa, que tú saldrás como mi rey justo, como mi juez. Tú serás, Señor, el que saldrás a favor mío en el nombre de Jesús. Ahora, esto que te dije de Abraham fue 5 siglos antes. Para ese entonces, estos 400 años ya estaban por cumplirse. ¿Te acuerdas que te dije que Abraham le dijo a su descendencia, van a estar en tierra ajena, van a ser oprimida por 400 años? Bueno, pues para ese entonces esos 400 años ya estaban por completarse. Y entonces es aquí donde entra en escena esta maravillosa pareja, Amram y Jocabed. Amram, Dios mío, yo decía, Señor, qué nombres tan más raros, de verdad. Pero bueno, aquí es donde entran en escena Amram y Jocabed, los padres de Aarón, María y Moisés. Y yo te quería dar un poquito el contexto de todo lo que había pasado antes para que supieras cómo era que estaba viviendo el pueblo hebreo en ese entonces. ¿Sabes qué me encanta de la vida de Amram y Jocabed? Que a pesar de ser esclavos, escúchame bien, a pesar de ser esclavos, interiormente se mantuvieron libres. Te lo vuelvo a repetir. A pesar de ser esclavos, interiormente se mantuvieron libres. Ahora, me dices, pero Elisa, ¿cómo es que siendo esclavos, interiormente se mantuvieron libres? Quiere decir que se mantuvieron con una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Se mantuvieron firmes en la promesa de que Él les libraría de la mano fuerte del faraón. Y sabes, me encanta la historia de esta pareja. Porque a pesar de que eran esclavos, ellos se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes confiando en el Dios de Israel. Confiando en que Él les había dado una promesa de que tarde que temprano Él los libraría de la mano del faraón. Así que hoy tú tienes que mantenerte firme en cualquier situación que te encuentres en medio de esta crisis y declara, Señor, yo me mantendré firme confiando en que tú me vas a librar de la mano del opresor, de que tú me vas a librar de esta pandemia, de que tú me vas a librar de esta crisis económica. Así que ahí donde estás, levanta tu mano y declara, yo decido mantenerme firme. Yo decido no dejarme ser amedrentado o amedrentada por cualquier situación que estamos viviendo hoy en día. Yo voy a permanecer firme en el nombre de Jesús. Seguramente Amram y Jocabed oraban por el libertador. Yo me imagino que todos los hebreos oraban por ese libertador que Dios les había dicho que iba a enviar. Pero Amram y Jocabed, yo creo que oraban por ese libertador sin imaginarse el enorme papel que ellos tendrían dentro de ese libertador. Yo creo que me los puedo imaginar perfectamente orando, diciéndole, Señor, tú tienes que enviar a ese libertador. No sé de dónde lo vas a traer, cuándo van a ser, pero confiamos en ti. Y yo creo que a ellos ni les pasaba por la mente el papel que ellos iban a jugar dentro de la historia. Y yo no sé si tu mamá te puedas imaginar lo que Jocabed miró y escuchó en ese tiempo. Llantos desgarradores de madres perdiendo a sus hijos, teniéndolos que echar al río por orden del faraón. Yo me imagino que haber vivido en esa época para Jocabed, para cualquier mamá, ha de haber sido algo impresionantemente horrible.
Imagínate escuchar a todas las madres llorando porque les arrebataban a sus hijos recién nacidos y los aventaban a las aguas para que fueran ahogados. Yo no me puedo imaginar lo que Jocabed pensaba dentro de ella. Pero sabes, la palabra de Dios dice que Jocabed era una mujer de fe. Ahí donde estás, declara: Señor, yo declaro ser una persona de fe. Yo quiero ser como Jocabed. Yo quiero tener esa fe. Tú que me estás viendo, seas mamá, papá, niño, joven, adolescente, quien quiera que seas, declara: yo quiero ser como Jocabed. Yo quiero, Señor, que me recuerden como alguien que tuvo mucha fe. En Hebreos 11:2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Te lo vuelvo a repetir. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo quiero que por mi testimonio alcancen la salvación muchos de los que me conocen. Yo quiero que ahí donde estás declares: Padre, yo quiero que por mi buen testimonio la salvación llegue a las personas que más amo. Yo quiero que por mi buen testimonio la gente vea la fe, esa fe firme con la que yo me mantengo, que solamente es gracias a ti. Éxodo 2:1, te lo voy a leer en la TLA. Dice: un hombre y una mujer se casaron. Los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Está hablando de Jocabed y de Moisés. Dice: al ver la madre que el niño era tan hermoso, ¿qué hizo Jocabed? Lo escondió ¿por cuánto tiempo? 3 meses. Ahora, yo estaba estudiando y yo decía: Señor, ¿cómo fue que le hizo Jocabed? Faraón ya había dado ese decreto. Todos los niños hebreos que nazcan, los que son varones, los tienen que agarrar y los tienen que ahogar. Ahora, dice que ese decreto lo hizo Faraón antes de que naciera Moisés. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo fue que le hizo Jocabed para esconder a Moisés? Yo decía: Señor, ¿dónde lo escondió? ¿Lo escondió en su alacena? ¿Lo escondió debajo de la cama? ¿Lo escondió en su closet? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para mantenerlo escondido durante 3 meses? Yo no sé qué fue lo que hizo. Lo que sí sé es que lo mantuvo vivo 3 meses escondido en su casa. Lo que ninguna otra mamá pudo hacer, Jocabed lo logró con Moisés. Un comentarista dice que la palabra hermoso significa en el texto original algo más que el aspecto físico. Te lo vuelvo a repetir. La palabra hermoso significa en el texto original algo más que el aspecto físico. Y yo te leí que aquí en la TLA dice que al ver Jocabed al niño que era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Ahora, yo sé que todas las mamás vemos a nuestros hijos, a nuestras hijas preciosas. Para todos nosotros, nuestros hijos no rompen ni un solo plato. Aunque hay que ser honestos, cada mamá conoce cómo sabe su hijo. Todos sabemos cómo son. Pero para todas nosotras mamás, nuestros hijos los vemos y son hermosos, son preciosos. Pero esta clase de hermosura que Jocabed vio en Moisés fue más allá del aspecto físico. Jocabed, yo creo que pudo percibir cierta nobleza, cierto propósito especial en Moisés que lo hacía distinguirse de sus hermanos Aarón y María. Seguramente Aarón y María, sus hermanos, también fueron hermosos ante los ojos de Jocabed. Pero yo creo que cuando nació Moisés, Jocabed vio algo hermoso hablando en lo espiritual. Yo creo que vio algo y dijo: es que algo tiene este niño, hay algo. Y seguramente era Dios hablándole a Jocabed diciendo: este niño tiene un propósito, este niño lo tienes que esconder porque algo grande voy a hacer yo con él.
¿Sabes? La fe ve más allá de lo que uno puede ver en lo natural. Y yo creo que Jocabed eso fue lo que pasó con Moisés. Te lo repito, la fe ve más allá de lo que uno puede ver en lo natural. A lo mejor Jocabed en lo natural lo vio precioso y hermoso, pero algo en su espíritu le indicó que ese niño era diferente. Ahora escúchame bien, la fe ve el peligro, pero no le teme. Te lo vuelvo a repetir, la fe ve el peligro, pero no le teme. La fe ve que estamos en un momento de crisis, en un momento de pandemia, pero no le teme. Así que hoy donde estás, declara, yo no le voy a temer a esta pandemia. Yo no voy a temer lo que está aconteciendo porque Él está conmigo. ¿Sabes? Esta acción de Jocabed se halla entre los hechos más importantes de la historia del pueblo judío. Esto que hizo Jocabed de esconderlo 3 meses se halla dentro de los hechos más históricos del pueblo judío, y eso que ella es solo mencionada 2 veces en la Biblia. A mí me encanta que a pesar de su condición de esclava, escúchame bien, a pesar de su condición de esclava, desafió la orden del faraón que amenazaban con quitarle la vida a su bebé. Te lo vuelvo a repetir. A pesar de su condición de esclava, ella desafió la orden que el faraón había mandado, que amenazaba con quitarle la vida a su bebé. Ella, por amor, arriesgó su vida con la esperanza de salvarlo. Arriesgó su vida. Lo escondió. Yo no sé cómo le hizo, pero arriesgó su vida, lo escondió. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que si tú lees toda la historia, dice que Jocabed lo primero que hizo fue acudir al Dios de sus padres. Acudir al Dios de sus padres. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que el dolor y todo lo que estaba pasando la incitó a luchar, pero no a luchar en sus fuerzas, sino a luchar con la fe que sus padres le habían enseñado, a luchar no en sus fuerzas, sino con el Espíritu Santo, con Dios. Y sabes, es que así somos nosotras las mamás. Podemos arriesgar lo que sea por nuestros hijos. Podemos dar la vida por nuestros hijos. Nos podemos sacrificar, nos podemos partir en 1000 pedazos para que los nuestros estén bien. Pero sabes, a veces estamos ya cansadas, desesperadas. Y no hablo esto nada más a las mamás, hablo en general a ti como persona en lo individual. A lo mejor tú hoy, dentro de este encierro, ya te sientes desesperado, ya te sientes desanimado, ya te sientes cansado, ya te sientes frustrado porque eso del home office ya no es home, es más office porque te tienen horas y horas y horas trabajando. Y se te olvida que lo primero que debes hacer es acudir a tu Dios. Es acudir al que te va a ayudar a salir adelante. Acudir al que te va a dar la fortaleza para en medio de toda una crisis poder salir adelante. Jocabed, eso fue lo que hizo. En medio de una crisis, en medio de esclavitud, en medio de un decreto del faraón, ella acudió a Dios para fortalecerse. Y eso es lo que tú tienes que hacer hoy. Escucha. Gracias a lo que Jocabed hizo, Moisés más tarde entendió a sus paisanos y se preparó para asumir la misión libertadora. Gracias a lo que Jocabed sembró en él, más tarde, cuando Moisés crece, entiende a sus paisanos y entonces se prepara para la misión más importante del pueblo judío. Ella le transmitió, como te lo dije al principio, su sabiduría, su fe y personalidad. Ahora, a lo mejor me dices, Elisa, ¿cómo fue que Jocabed le transmitió a Moisés su fe, su sabiduría, su inteligencia, su personalidad, si dice que nada más lo escondió 3 meses? Y ahorita más adelante vamos a ver cómo fue que ella lo logró.
Y vamos a mi siguiente hojita. Escucha bien. Jocabed decidió pelear y luchar aquella batalla. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que Dios la respaldó. Te lo voy a volver a decir. Jocabed decidió pelear y luchar ante el decreto del faraón, pero no peleó en sus fuerzas. Dios la respaldó. Y déjame decirte que hoy tú no estás solo, tú no estás sola. Tú que estás peleando contra algo, luchando ante alguna circunstancia, no sé cuál sea, déjame decirte que no estás solo o sola. Si decides poner tu mirada en Dios, Él te va a respaldar, así como lo hizo con Jocabed. ¿Sabes? Él es el más interesado en el bienestar de tu familia que tú mismo. Yo sé que tú estás interesado en el bienestar de tu familia, pero ¿sabes quién es el más interesado? Es Él. Así que dile gracias, Señor, porque hoy puedo descansar sabiendo que tú eres el más interesado en el bienestar de mi familia, que tú eres el más interesado en ponerme a salvo en medio de esta crisis que estamos viviendo. Escúchame bien. Si Jocabed pudo alcanzar tantos logros en un mundo lleno de crisis, en un mundo de esclavitud, significa que tu mujer, significa que tu hombre, que tu papá, que tu mamá, que tu joven adolescente, puedes alcanzar también el éxito cuando primeramente acudes a Él. Aún en medio de esta pandemia, si tú acudes a Él primeramente, así como Jocabed pudo alcanzar tantos logros en medio de una crisis, tú también los podrás alcanzar, esos logros y ese éxito. Pero tienes que acudir a Él primeramente. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios por todos los que se están levantando a las 6 de la mañana, de lunes a sábado, a orar por nosotros. Más de 700 personas unidas con Toño y conmigo, dándole sus primicias del día a Dios. Y yo me imagino que Jocabed fue lo que hizo. Buscaba, yo me imagino, todos los días a Dios para que estuviera de su lado, para que la respaldara. Y eso que tú estás haciendo, tú que te levantas todos los días a las 6 de la mañana conmigo y con Toño, yo sé que Dios te va a respaldar. Yo sé que Dios te va a dar éxito. Yo sé que Dios te va a dar logros, aún en medio de esta crisis que estamos viviendo. Así que ahí en tu casa di, amén. Di, yo tomo esa palabra en el nombre de Jesús. Ahora, Éxodo 2:3. Llega el día donde Jocabed ya no puede esconder más a Moisés. Lo tiene que entregar. Y ahora a lo mejor dices, ¿cómo es que lo pudo esconder 3 meses y después de 3 meses lo tiene que entregar? Éxodo 2:3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo creo que Jocabed le tuvo que entregar a Dios sus sentimientos. Yo creo que en ese momento tuvo que fortalecerse más que nunca en Él. Me imagino que sus sentimientos de tener que idear un plan, una estrategia para crear esa canasta donde iba a poner a Moisés en el agua. Yo creo que ha de haber sido un momento desgarrador. Yo creo que ha de haber sido un momento tan desafiante, tan lleno de tristeza, de frustración, de decir, Señor, después de 3 meses que lo tengo oculto, ahora ya no lo puedo tener más y ahora lo tengo que entregar al agua como todas las mamás lo hicieron cuando nacieron sus hijos. Qué sentimiento tan horrible ha de haber vivido Jocabed y su padre Amram también. Pero sabes, ella entendió que sus sentimientos de amor no podrían salvarle. Te lo vuelvo a repetir. Ella entendió que sus sentimientos de amor no podrían salvarlo. Y escúchame bien esto que te voy a decir. Muchas veces estamos luchando con nuestros sentimientos aunque pensamos que tenemos fe. Muchas veces estás luchando con tantas cosas en tu vida, tus sentimientos, cosas que traes ahí arraigadas en tu corazón,
pero sigues pensando que tienes fe en Dios. O sea, Señor, es que tú sabes este anhelo que yo tengo y aún no lo veo realizado. Todas las mañanas en la oración de las 6 de la mañana, yo veo que tú haces milagros con aquel, con aquella, pero Señor, conmigo no. Pero yo tengo fe en ti, pero yo tengo fe en ti. Y déjame decirte, no se trata de nuestros sentimientos. Te lo vuelvo a repetir. No se trata de nuestros sentimientos. La fe, escucha bien esto que te voy a decir. La fe no tiene que ver con lo que uno siente, sino hacia quién dirigimos nuestra mirada en medio de esa circunstancia. Te lo vuelvo a repetir. La fe no tiene que ver con lo que uno siente, sino hacia dónde diriges tu mirada en medio de esa circunstancia. Si tú te enfocas en que esta pandemia está trayendo una crisis económica impresionante, si tú te enfocas en que a lo mejor Dios no ha contestado tu oración, ese anhelo de tu corazón, si tú te enfocas en cómo Dios está haciendo milagros en otras personas y no en ti, entonces no tienes fe. Porque la fe no tiene que ver con tus sentimientos. La fe tiene que ver hacia dónde pones tu mirada. Y déjame decirte que hoy tienes que poner tu mirada en Dios. Hoy tienes que poner tu mirada en Él. Y decir, Señor, si tú estás haciendo milagros con otras personas, también lo harás conmigo. Si tú estás concediendo el deseo de sus corazones de aquel o aquella persona, también lo harás conmigo. No me voy a fijar más en mi circunstancia. No me voy a fijar más en aquello que me aflige. Me voy a fijar en ti, porque tú eres el Dios que me va a respaldar si decido buscarte primeramente a ti. Hoy en medio de esta crisis, tienes que mirar a Él. Hoy en medio de esta crisis, de esta pandemia, tus ojos, tu fe tiene que estar más puesta que nunca en Él. Porque si no, cualquier cosa que venga te va a desalentar. Jocabed, a pesar de escuchar los llantos de las madres, a pesar de haberlo escondido 3 meses a Moisés y ahora tenerlo que entregar a las aguas, ella seguía confiando en que Dios tenía un plan maravilloso. Y a lo mejor a veces no entiendes los planes de Dios. A lo mejor a veces no entiendes el camino de Dios. Pero déjame decirte que si tú pones tu morada en Él, Él te promete que tu final será feliz. Hebreos 12:2, que dice, fue puestos los ojos en el autor y consumidor de la fe. Hebreos 12:2. Si seguimos leyendo la historia de Jocabed en Éxodo, vemos que realmente Dios fue el que le dio la estrategia a Jocabed de cómo hacer y con qué hacerlo para que Moisés estuviera seguro en el agua. Jocabed, estoy completamente segura que Dios le dio la estrategia de cómo hacerlo para que ese bebé se mantuviera con vida a pesar de que lo iba a echar al agua. Ella decidió seguir confiando en que Dios tenía un plan. Y déjame decirte que aún en medio de esta crisis, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo un plan perfecto para tu vida. Aunque ahorita no lo veas, aunque ahorita no lo entiendas, Él sigue estando en control. No por algo Dios había permitido que Jocabed escondiera a Moisés por 3 meses. ¿Tú crees que lo hubiera dejado vivir nada más 3 meses ahí escondido para después echarlo al agua y ahogarlo? ¡No! Dios estaba detrás de la escena. Dios le estaba dando la estrategia a Jocabed de cómo ponerlo seguro. Y en Éxodo 2, del 5 a 10, vamos a leer lo que dice. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, di conmigo, de pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fueran por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, ¿lo puedes creer? Cuando la hija del faraón abre la cesta y vio a ese bebé, ¿qué tuvo? Compasión. ¿Qué tuvo? Compasión. Y exclamó, ¡es un niño hebreo!
la hermana del niño, o sea, María, la hermana del niño, preguntó entonces, porque si tú lees la historia, yo no sé si has visto la película del príncipe de Egipto, se ve que cuando Jocabed pone a Moisés en la cesta, María va siguiéndolo entre el río, entre los arbustos, y va viendo cómo va la cesta, cómo va Moisés, y estaba ella como viendo, espiando a dónde llegaba la cesta. Y entonces dice que cuando la hija del faraón abre la cesta, se aparece de repente la hermana de Moisés, María. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, escucha bien esto, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? O sea, yo estoy completamente segura que era Dios hablando a través de María, de la hermana de Moisés, diciéndole, tienes que preguntarle a la hija del faraón si quiere una nodriza hebrea. Y eso me habla de capacidad de reacción. María, la hermana de Moisés, tuvo una capacidad de reacción en cuanto vio que la hija del faraón abrió la cesta y dijo, es un niño hebreo. María se apareció. ¿Quieres tú, hija de faraón, que yo vaya y busque a una nodriza hebrea para que tú no tengas que cuidarlo, para que tú no te preocupes? ¿Quieres yo que vaya? Eso es capacidad de reacción. Declara, Señor, yo quiero tener en medio de esta crisis capacidad de reacción, así como lo hiciste con la hermana de Moisés, con María. ¿Y qué le dijo la hija del faraón? Ve a llamarla, contestó, le dijo a María, ve a llamarla. La muchacha fue y trajo, ¿a quién? ¿A quién trajo? A la madre del niño, o sea, a Jocabed. Y la hija del faraón le dijo, la hija del faraón, ¿a quién le dijo? A Jocabed. Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como su hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. O sea, ¿lo puedes creer? Primero nace Moisés. Todavía no tenía el nombre de Moisés, pero primero nace. Dios le da la estrategia a Jocabed para esconderlo 3 meses. Después lo tiene que entregar y le da también la estrategia sobre cómo tenía que armar y hacer la cesta para que Moisés no se hundiera en medio del agua. Y Jocabed, sin saber lo que iba a pasar, ella sí sabía que Dios tenía un plan. Entonces la hija del faraón lo encuentra y aparece la hermana de Moisés, María, y manda a llamar a una nodriza hebrea para que cuide del niño. ¿Y quién era esa nodriza? Nada más y nada menos que Jocabed, la mamá del bebé. Yo no sé si tú te puedes imaginar, esto es como de película. Dios tenía un plan. En medio de toda esa crisis, Dios mandó a Jocabed para que siguiera inculcando en Moisés su fe, su personalidad, su inteligencia. Dios seguía obrando detrás de la escena porque sabía que Moisés tenía un propósito. Y hoy en medio de esta crisis, Dios tiene un propósito en tu vida. Dios está detrás de la escena. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él, así como lo hizo Jocabed. Por eso se dice que Jocabed fue una de las madres más llenas de fe. Y yo declaro mi fe sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aquí puedo ver que es en el proceso de la entrega, del sufrimiento, donde nacen los grandes libertadores. Te lo vuelvo a repetir. Es en el proceso de la entrega, del sufrimiento, donde nacen los grandes libertadores. Sin duda, Jocabed ha de haber sufrido. No la ha de haber pasado nada bien. Pero fue en su proceso de entrega, en ese proceso de sufrimiento, que aunque sufría de amor, de desgarro por tener lo que entregar, ella seguía confiando en Dios sin saber que su propio hijo sería el gran libertador. Todo un pueblo esclavizado recibiría su liberación gracias a una madre, escucha bien, gracias a una madre que supo entender y entregar, sacrificar su amor y sentimientos y confiar en Dios. Te lo vuelvo a repetir.
todo un pueblo esclavizado recibiría su liberación gracias a una Jocabed, a una madre que supo ser entendida de los tiempos, que supo sacrificar su amor y sentimientos y confiar en Dios. Hoy te digo, tienes que confiar en Dios, entregarle tus sentimientos, entregarle eso que traes ahí, esa aflicción, y decidir confiar en Dios. Jocabed se entregó plenamente a los propósitos de Dios, sin saber lo que Moisés iba a hacer, sin saber que ella misma sería la nodriza de su propio hijo, para seguir inculcándole esa fe, transmitiéndole eso. Ella decidió cumplir con los propósitos, con el plan que Dios tenía para ella. Así que dile ahí donde estás: Señor, ayúdame a saber cómo reaccionar en medio de una crisis. Jocabed supo cómo reaccionar, pero te aseguro que Jocabed no habría sabido qué hacer si no hubiera acudido primeramente a Dios. Así que dile: Señor, yo quiero acudir primeramente a ti. Yo quiero acudir primeramente a ti en medio de esta crisis, de esta pandemia, de todo lo que dicen las noticias. Primeramente quiero acudir a ti para que tú seas el que me ayude a saber reaccionar ante todo esto que estamos viviendo. Eso es lo que hemos estado orando. Que Dios nos dé la estrategia, que Dios nos dé el entendimiento, que Dios nos dé la sabiduría. Es lo que hemos estado orando. Si tú no te has conectado, yo te invito a que todos los días te levantes junto con Toño y conmigo a orar desde las 6 de la mañana, de 6 a 7. Estamos orando todos unidos en una misma oración, sabiendo y creyendo que Dios tiene un propósito grande. Y ya me lo voy a acabar. Después, yo me imagino que Jocabed ha de haber dicho: Señor, es que de verdad que eres impresionante. O sea, me haces esconderlo, me das la estrategia y cómo ponerlo en el agua. Y ahora me pones a cuidarlo, Señor, eres grande. Y hoy tú puedes decir que estás en tu casa: Señor, eres grande porque me tienes aquí en mi casa, porque estoy aquí. Señor, tú eres grande porque hasta ahorita tú me has ayudado. Hasta ahorita tú me tienes en salud. Señor, tú eres grande. Y sabes, puede ser, no sé, puede ser que no hayas tenido las mejores condiciones en tu vida. Puede ser que no hayas tenido a un padre o a una madre de ejemplo. Y eso te hace vivir amargado, triste, enojado, desanimado, desalentado. Yo no sé, pero déjame decirte, escucha bien esto que te voy a decir. Déjame decirte que si hoy estás con vida, es porque Dios tiene un propósito grande contigo. Si Dios te sembró en el vientre de tu madre, déjame darte la noticia que es porque vio algo hermoso en ti. A lo mejor no tuviste a la mamá que esperabas. A lo mejor ni siquiera tuviste una mamá que se interesó en ti o un padre. Pero déjame decirte que el hecho de que Dios te haya plantado en el vientre de tu madre fue porque vio algo hermoso en ti. Y no estoy hablando hermoso en lo físico, sino en lo hermoso espiritualmente hablando. Hermoso, Él vio algo que hay dentro de ti que es grande. Tú tienes un propósito grande. El simple hecho de tenerte aquí con vida, como lo hizo con Moisés, de mantenerlo con vida, es porque Él tenía un hermoso plan para Moisés. Y así lo tiene con tu vida también. Así que deja ya de quejarte, de decir: es que yo no tuve una mamá que me diera un buen ejemplo, yo no tuve un buen papá que me cuidara, que me diera todo lo que yo... ¡Ey! ¡Ey! Tienes a un Dios que se deleitó en crearte. Tienes a un Dios que tiene un propósito grande. Tienes a un Dios que te tiene aquí con vida para traer a salvación a muchos. Tu propósito es grande. Justo en el tiempo de crisis, de crueldad de parte del faraón, estaba naciendo el libertador. Te lo vuelvo a repetir, justo en el tiempo de crisis, justo en un tiempo de esclavitud, Faraón, sin saberlo, estaba naciendo el libertador.
Y ¿sabes qué? Yo sé que en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemias, personas en lo individual, familias, se están levantando con un fuego ardiente como libertadores para traer salvación a los que les rodean. Estoy completamente segura de ello. Escucha bien. Cuando los hombres están proyectando la ruina de la iglesia, así como Faraón estaba proyectando la ruina de los hebreos al no dejar vivir a todos los niños que nacieran, Dios estaba preparando algo mayor. Y aunque los hombres hoy en día estén proyectando la ruina de la iglesia, la ruina del pueblo de Dios, lo que no saben es que Dios está preparando a un ejército lleno de fe, ardiente, para salir y amarlo, para salir y arder por pasión por las almas, para salir y levantarse como esos libertadores, como Moisés. Dios está detrás de la escena. A lo mejor tú hoy, mamá, estás afligida porque tus hijos se han desviado. O porque a lo mejor ni siquiera lo han conocido a Él. Pero quiero recordarte que en la palabra de Dios hay una promesa enorme que dice: tú y tu casa serán salvos. Atiende a esa promesa, confía en esa promesa, pon tu mirada en Él, no en tus sentimientos. Ya no te aflijas más. Ora por ellos, pon tu fe en Él, tarde que temprano. Ellos vendrán a los pies de Dios porque es una promesa que está en la palabra de Dios. Recuerda que la fe no niega la realidad, no niega la situación, pero sí pone su mirada y decide confiar en Él. La fe no niega la crisis que estamos viviendo, no niega la situación que se está viviendo, no niega el gobierno en el que estamos viviendo, pero la fe sí decide poner su mirada en Él. Y gracias a que sabemos que podemos poner nuestra mirada en Él, podemos tener la certeza de que los planes de Dios para nuestra vida son de mucho, mucho bien en el nombre de Jesús. Ahí donde estás en tu casa, di amén. Moisés fue provisto de una buena nodriza, nada más y nada menos que su propia madre. Y así Dios te va a proveer a ti de lo que Él sabe que es mejor para tu vida. Aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de esta crisis, como decía el pastor Daniel el viernes, tienes que hacerle caso a tu fe y no a la razón. Tienes que dejar de hacerle caso a las noticias y a todo lo que se levanta en las redes sociales y poner tu fe en Él. Basta de mirar al gigante. Basta de mirar que tus hijos están apartados. Basta de mirar y decir: es que Señor, por mi culpa, porque a lo mejor no lo hice bien y ahora están alejados. Basta. Confía en Él. No pienses con tu razonamiento. Pon en práctica las promesas, pon en práctica la palabra de Dios y confía en Él. Jocabed fue una madre que sin duda hizo caso a su fe. Si ella le hubiera dado espacio a su razonamiento, créeme que Moisés lo hubieran aventado desde el momento que nació al río. Pero Jocabed decidió hacer caso a su fe. Decidió levantarse en fe. Así que declara ahí donde estás: yo decido levantarme en fe. Yo decido en este tiempo ir a otro nivel más en fe. Yo decido, Señor, que tú en medio de esta crisis me vas a levantar como una persona de fe, con mente de diamante, fortalecido en ti, en tu palabra, en esa fe que es inquebrantable, que nada ni nadie me puede mover. Y termino con esto. Detrás de cada familia hay grandes mujeres que se atreven a ser el vehículo de la voluntad divina de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Detrás de cada familia hay grandes mujeres que se atreven a ser el vehículo de la voluntad divina de Dios. Mujeres que por mucho tiempo se dedicaron a preservar tu vida. Tú, hombre, mujer, que me estás viendo. Mujeres
que dedicaron sus madrugadas velando por ti, tratando de darte lo mejor. Pero sabes, ahora es tu elección de cómo decides vivir tu vida y cómo decidirás honrar a tu mamá. Sabes, Jocabed sacrificó su amor, sus sentimientos, todo por Moisés para preservarlo con vida. Y cuando Moisés creció, él tenía la elección de cómo iba a vivir su vida, pero decidió honrar lo que su madre había inculcado en él. Y tal vez tu mamá ya no esté hoy aquí. Tal vez tu mamá ya no la puedas celebrar, pero ¿sabes qué? Si puedes levantar tus manos y decir, Señor, gracias porque tuve una mamá, gracias porque la pude disfrutar, gracias por el tiempo que pude vivir a su vida. Y a lo mejor no tuviste una mamá que fue de buen ejemplo para ti, pero sí tuviste a alguien que infundió aliento en tu vida y hoy puedes dar gracias y decir, hasta aquí me ha ayudado Dios. Yo te invito a que hoy tú, y no solo hablo a las mamás, tú, hombre, mujer, niño, joven, adolescente, yo te invito a que hoy te levantes. Yo quiero luchar, así como lo hizo Jocabed. Luchar sabiendo que tú estarás respaldándome en el nombre de Jesús. Te lo vuelvo a recordar. Él sigue estando en control. Él sigue teniendo las riendas de tu corazón si tú se lo permites. Y termino. Hijos, hijas, honren a sus mamás. Díganles cuánto las aman. Hónralas. Honra a tu mamá. Y tu esposo, si tienes a la mamá de tus hijos ahí, hónrala también. Se merecen muchos aplausos, mucho amor, porque el amor que Dios ha dado en las madres es un amor tan grande que uno no lo puede entender. Uno no puede entender cómo es que la mamá se puede partir en 1000 y hacer 1000 cosas a la vez por sus hijos. Es que Dios es tan grande, Dios creó a la mujer, perdónenme hombres, pero Dios creó a la mujer tan perfecta. Y si tú que me estás viendo aún no eres mamá, no te preocupes. Dios tiene un plan para tu vida y yo declaro que el fruto de mi vientre es bendito. Yo declaro que yo veré esa promesa de que Él me dará descendencia en el nombre de Jesús. Así que hoy, hijos, hijas, honren a sus madres. Alégrate. Decide ya no vivir en depresión, en angustia. Alégrate porque Él sigue estando en control. Felicidades, mamás. Que Dios las súper bendiga y las levante como una Jocabed llena de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia. Que en medio de su lucha, que en medio de eso que te agobia, puedas saber que Él siempre está detrás de ti, impulsándote, está detrás de ti en esa batalla, listo para llevarte a tu victoria. Las bendigo, mamás, y los bendigo a todos. Que pasen un excelente día.